Esta es la mesa, le hemos llamado miscelánea, precisamente por este componente mixto de las ponencias que se van a dar. Tenemos aquí a 3 personas de momento, pero deberían ser 5, que también deben estar debajo de la lluvia o intentando llegar. Esperemos que lleguen. Si no llegan, tendremos más tiempo para preguntas, o sea que quedará más en familia. Empezará esta charla, empiezas tú, Ronald Rivera Cachique. Ronald es curandero ayahuasquero, es director del albergue Ayahuasca Sabiduría y ha escrito el libro Arte con Ayahuasca, sobre el cual nos va a hablar a día de hoy, y nos presenta esta ponencia que se llama El arte con ayahuasca en el Perú. Tienes la palabra, Néstor. Buenas tardes, gusto de estar en Brasil participando en esta conferencia. Ya en la mañana hemos presentado el libro Arte con Ayahuasca y ahora les voy a hablar un poco sobre este tema. Bueno, en principio, la cultura de la ayahuasca es una realidad mundial. Actualmente la cultura de la ayahuasca tiene muchos representantes, muchas expresiones, hay diversas actividades. Cuando me refiero a la cultura de la ayahuasca, me refiero a esta manifestación social, cultural, ahora multiétnica, multirracial, transcultural. Es una comunidad, somos todos nosotros, que compartimos y cultivamos conocimiento, sabiduría, aprendizaje a partir de beber la medicina ayahuasca. Somos esta cultura, nosotros. Y en el mundo entero somos una cultura alternativa. Bueno, entonces, de esa manera lo estoy planteando. Ya se ha dicho algo de eso en otros temas. Entonces, la cultura de la ayahuasca implica el culto ritual de la medicina por etnias amazónicas, implica el curanderismo con ayahuasca en países amazónicos, el surgimiento de las místicas o religiosidades como se producen acá en Brasil. La cultura de la ayahuasca también es esta amplitud de libros que se han publicado de diversas perspectivas, ¿no? Cada una pretendiendo explicar un aspecto de la ayahuasca, ¿no? También parte de esta cultura son las conferencias, los congresos y diversos eventos en diversos países. Esta cultura también tiene la presencia de clínicas, consultorios, centros de sanación con ayahuasca. Además han habido y siguen habiendo exposiciones de arte, conciertos, notas periodísticas que abordan una noticia sobre el tema ayahuasca. Bueno, hay películas, hay una diversidad de temas. Todo esto es la cultura de la ayahuasca. Bueno, entonces, la idea principal de la ayahuasca en este tema es que es una medicina que produce conocimiento, que produce inspiración, es decir, es una planta maestra. Bueno, esta experiencia con ayahuasca permite desarrollar una sabiduría personal. A veces es intraducible al lenguaje, a veces hay situaciones que uno experimenta o aprende y que son válidas solamente para uno. A veces compartirla puede ser
puede servir, pero como que el valor tiene para la propia persona, ¿no? Ayer escuché a un ponente, McRae me parece, que decía que como que cada persona va logrando un conocimiento y que es un conocimiento válido y útil para sí mismo, y otro logra otro. Entonces es un tema que hay que pensarlo de esa manera también. Bueno, en resumen, una sabiduría personal. También es fuente de revelación, inspiración, despertar de la conciencia y sobre todo madura nuestra manera de entender las cosas. Podemos nacer en el contexto de una cosmovisión. En el caso personal, yo soy andino y amazónico. He aprendido desde niño los valores de la sierra y también los de la selva. Entonces uno crece con todas esas ideas del folclore, de las costumbres, con una cosmovisión. Pero conforme vamos creciendo, y para eso nos sirve la ayahuasca, podemos ir ampliando nuestra cosmovisión. Al día de hoy yo considero que mi mirada de las cosas, del mundo, del universo, es más amplia, porque he recogido también las ideas del mundo occidental, del mundo indio, de Asia, porque también esas perspectivas, esas cosmovisiones tienen valor. Entonces uno como que se va haciendo un ciudadano del mundo. Bueno, pero eso es un comentario personal. La idea es que la ayahuasca como planta maestra inspira ese conocimiento personal, ¿no? Inspira y alimenta la conciencia. En tal sentido, voy a presentar acá que la ayahuasca ha sido planta maestra y ha inspirado el cuerpo de conocimientos del curanderismo o de la medicina tradicional, por ejemplo. Hay un conocimiento, ¿no? Hay un aprendizaje que los maestros han logrado a lo largo de muchos años. Así como la ayahuasca ha impulsado este conocimiento de la medicina, también ha impulsado, ha inspirado la manifestación de obras artísticas. Pero no solamente esto, la ayahuasca también puede inspirar, puede impulsar aprendizaje en otras áreas del conocimiento. Hay mucha gente que lo emplea incluso para tener ideas en la arquitectura, en el diseño gráfico, en la pedagogía, etc. Pero el tema de hoy es en el arte, planta maestra en el arte. Bueno, hay un proceso que he sistematizado aquí, por el que pasa la persona, el artista, y que lo lleva a tener una obra resultado de su experiencia con ayahuasca. Punto número 1, el artista tiene que purgar, tiene que limpiarse, tiene que sanarse, tiene que curar sus heridas del alma. Y la ayahuasca nos produce ese efecto. Pero esta purga, este impulso medicinal, en un sentido amplio, no solamente afecta a la parte física, sino también a la parte psicológica. Eso lo sabemos todos, ¿no? Eso ya se ha dicho muchas veces. A lo que voy es que este bienestar físico y mental que produce la ayahuasca repercute en el trabajo que hace la persona, en este caso en la producción artística. Pero podemos derivarlo a otras áreas. Siempre digo, si hay un carpintero y el carpintero toma ayahuasca, la ayahuasca le va a ayudar sutilmente, de alguna manera, directa o indirectamente, para que esa persona sea un carpintero más eficaz. Y así con cualquier actividad. Hasta el corredor de bolsas, ¿no? Quizá exagero, hasta el corredor de bolsas le puede ayudar para tener un buen estado físico, una lucidez en sus pensamientos y hacer un mejor trabajo. Bueno, la repercusión del bienestar físico y mental presente en la producción artística. ¿Por qué? Porque para el artista lo más importante es tener los sentidos abiertos. De por sí, el artista ya es muy sensible. La persona que tiene vocación artística es muy sensible. Pero cuando toma ayahuasca, esta sensibilidad se hace más fina. Quizás percibe situaciones de la realidad visible o invisible que antes de tomar ayahuasca no lo percibía. Y esta percepción, esta sensibilidad está acompañada de un despertar de conciencia, ¿no? De una mirada distinta de las cosas o mirada de otros ángulos o la mirada de otras realidades.
Bueno, voy a ir citando las declaraciones de los artistas a quienes yo he entrevistado y que han sido publicadas en el libro Arte con Ayahuasca. Por ejemplo, el ayahuasquero y escultor Agustín Rivas, con respecto al efecto medicinal de la ayahuasca, dice: me pareció interesante tomar ayahuasca porque todo era vitalidad, fuerza, energía, y me gustaba sentir energías para caminar, para trabajar y para ejecutar mis esculturas. Trabajé un año todo lo que había visto. Toda la experiencia es un material para trabajar durante buen tiempo. Surgió en mi cerebro algo más para seguir desarrollando mi arte. Lo dice Agustín Rivas, que empezó a tomar ayahuasca muy mayor. Él era artista, escultor, tuvo un accidente en el brazo que le impedía seguir trabajando y empezó a seguir tomando ayahuasca para mejorar físicamente y luego se hizo curandero. Él tomó ayahuasca de mayor, entonces el beneficio físico que le ha producido le ha ayudado a desarrollar mejor su arte, según esa declaración. Luego vamos a ver cómo así se produce la estética personal. Otra declaración de Harry Chávez dice: la ayahuasca incrementa tu nivel de conciencia sobre el cuidado de tu cuerpo, de tu espíritu y cómo tu conducta tiene consecuencias en ti y en los demás. Ahí Harry Chávez está hablando de que la ayahuasca lo cambia como persona, lo hace bueno, además de sano, lo hace bueno en el medio social. Es una conciencia que te ayuda a entender. Me hizo entender, trabajar y transformar en bienestar distintos aspectos y conductas que yo tenía. Procuré bienestar en mí y en mis relaciones. Esta transformación fue profunda del aspecto curativo de la ayahuasca, primero en su persona. Bueno, voy a adelantar una idea con respecto a la producción del arte. El músico Quique Pinto declara aquí que la producción de sus cantos son también expresiones de su propia catarsis, de su propia limpieza de sus problemas. Dice: las canciones que canto primero me han curado a mí. Cada vez que yo cantaba esas canciones en mi soledad, me desataba en llanto sin poder parar. Por ejemplo, la canción del guerrero, la canción del perdón. La he llorado meses antes de poder cantarla en público. Otra vez, Agustín Rivas dice, con respecto a la influencia de la ayahuasca en su producción artística: en mi caso, antes de tomar ayahuasca, mis obras eran nada más anatómicas. Pero cuando descubrí la fantasmagoría de la Amazonía en ayahuasca, los seres espirituales empezaron a vivir en mis raíces de renacos, es el material que él utiliza, y empecé a exponer mis obras con más seguido, por así decirlo. Entonces, en la declaración de Agustín Rivas, podemos decir que incluso el éxito como artista a él le viene a partir de sus tomas de ayahuasca. Es algo mágico del que se habla en el libro también, en las entrevistas. Hay un par de esculturas de Agustín. Respecto a la influencia de la ayahuasca en la producción artística, Harry Chávez dice: la ayahuasca en un principio influyó en lo temático, le sugiere temas, porque antes mis cuadros eran solamente abstractos. Luego de tomar ayahuasca empezaron a entrar toda una iconografía, un bestiario, una fauna selvática y andina de manera contundentes. Entonces todas las figuraciones de los cuadros eran producto de conceptualizaciones en torno a experiencias de trascendencia. Hay una evolución en su producción artística, lo dice Harry Chávez, de abstracto a figuraciones. Ahora, eso no significa que el arte abstracto sea inferior.
pero en el caso de él está sintiendo que hay una evolución. Él quizás, me atrevo a especular, si no hubiese tomado ayahuasca nunca, si hubiese realizado como artista de repente abstracto nada más. Y está bien, es legítimo, pero ahí hay un cambio por la ayahuasca. Bueno, hay una ampliación de los sentidos que les hablé en antes. Hay una pintura de Anderson de Bernardi, es un detalle, en la que más o menos nos comunica esa idea de la sensibilidad que uno puede tener en la ayahuasca, de sentir el mundo espiritual, de sentir muchísimas cosas, y que eso es material importante para el que va a crear, para el que va a pintar, para el que va a hacer una novela. Bueno, Quique Pinto dice, la ayahuasca es la más musical de todas las maestras. Aprendí la importancia que tiene la vibración del sonido a través de la palabra, a través del rezo. Es importante cómo uno entona la voz, ¿no? Entonces le ha cultivado a él, le ha servido para manejar el canto. Me ha agudizado la sensibilidad a los instrumentos y al sonido en general, incluyendo la bulla. He aprendido otro idioma porque otro universo se abrió para mí. Ahora hablo el idioma de las plantas, dice Quique Pinto. Bueno, podría yo seguir citando declaraciones de los artistas que nos explican cómo la ayahuasca les ha ido ayudando a mejorar su producción, pero por motivos de tiempo, ahí están los discos de Quique Pinto. Por motivo de tiempo voy a avanzar un poco, quizás en las preguntas puedo ampliar otras cosas. Quería mencionar que además de todo esto que les estoy comentando, la ayahuasca también influye en el artista, haciéndoles encontrar su estética personal. Eso es lo común. Cuando alguien tiene la vocación artística, a veces empieza imitando o siguiendo al artista favorito que tiene, empieza siguiendo su estética, ¿no? Es un seguidor, así como Pablo Maringo tiene alumnos y sus alumnos pintan más o menos como él, pero la ayahuasca considero que permite a la persona encontrar su propia estética, su propia forma de expresar la belleza. Entonces hay una realización de la estética personal. Por ejemplo, Cristian Bendayán, un pintor peruano, dice, mi experiencia fue inconsciente. Yo trataba de encontrar un lenguaje, tal vez a partir de lo urbano, y no me daba cuenta que estaba utilizando códigos parecidos a los vuelos de ayahuasca. Les hago un comentario. Cristian Bendayán no hace pinturas visionarias ayahuasqueras como Pablo Maringo. Cristian Bendayán tiene una propuesta muy personal que está diciendo cómo la encontró, en la que combina lo urbano, el mundo de la gente que nos rodea en Iquitos, en la ciudad de Iquitos, de la selva, con las experiencias de las visiones. Dice, si estuve más cerca de representar mis sueños alguna vez, fue cuando tomé ayahuasca, y no fue de manera consciente. Esto significa que a veces la ayahuasca le va ayudando a la persona a mejorar en muchos aspectos, y la persona como que no se da cuenta. Simplemente la persona fluye, actúa, crea, hace las cosas, ¿no? Pero a largo plazo, al paso del tiempo, la persona va dándose cuenta que sí, han habido cambios. Eso nos dice Cristian Bendayán, bueno, artista exitoso en Perú. Ahí están las pinturas de él, irónicas, ¿no? Son pinturas irónicas, dice él, pero tiene lo suyo, repito, no son pinturas ceremoniales como las otras que conocemos. Irónicas, la discoteca, ¿no? El mundo de las visiones combinada con un lenguaje fuerte. Bueno, para terminar, de repente también para hablar de eso de encontrar la propia estética, dice el músico Alonso del Río, yo quería aprender los ícaros de Don Benito, su maestro. Los tenía grabados y escritos y trataba de repetirlos lo mejor que podía. Y en una ceremonia de ayahuasca me dijo, no se trata de imitar, es tiempo que tú empieces a sacar lo que tienes en el corazón y encuentres tu propia forma. Dice Alonso, entendí que era maravilloso
contar con la instrucción tradicional del maestro, pero luego se tiene que desarrollar la propia estética como consecuencia natural de la propia evolución. Ahí están los discos de Alonso. Entonces, en algunos otros casos, se produce también un renacimiento de la estética personal. Artistas ya realizados, cuando toman ayahuasca, hacen que su propuesta renazca de otra manera. Es el caso, para terminar, del músico Tito La Rosa. Él dice que su producción artística se divide en dos partes: antes de tomar ayahuasca y después de tomar ayahuasca. Y ojo, antes de tomar ayahuasca él ya era exitoso, ha ganado un Grammy el año 2000 y empezó a tomar después, y él considera que ha habido un cambio radical en su producción. Bueno, muchas gracias. Podemos conversar más luego sobre este tema, que es amplio, y les digo que he publicado el libro Arte con Ayahuasca, que es un primer volumen. Voy a presentar otro libro sobre la estética de la ayahuasca, que es una reflexión filosófica sobre la belleza a partir de la ayahuasca. Bueno. Gracias, Ronald. A continuación nos va a hablar Néstor Berlanda. Néstor viene de Argentina, es médico psiquiatra, es profesor de pre- y posgrado de la Cátedra de Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad de Rosario y es presidente de la Fundación Mesa Verde. Nos va a presentar hoy aquí una ponencia que se llama El potencial terapéutico y preventivo de la ayahuasca. Tienes la palabra. Con las flechas. Sí. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Y quiero comentarles antes que nada que este trabajo no solamente hablo de mi parte, sino también en representación de mis otros compañeros que están aquí en la sala, el doctor Ariel Roldán y el licenciado Diego Viegas, y aquellos que se quedaron también en Argentina, como el psicólogo Iván Turchetti, que también forma parte de nuestro grupo. Antes de referirme directamente al trabajo, quiero comentarles un poquito quiénes somos. De alguna manera en estas imágenes está representado. Somos un grupo de especialistas en ciencias sociales y ciencias de la salud que arrancó allí por mediados de 1996, es decir, estamos cumpliendo 20 años, y nos abocamos al estudio, la difusión, la investigación de los estados no ordinarios de conciencia y lo que es la medicina tradicional indoamericana. De hecho, para todo esto lo hacemos en 3 programas, lo que es el programa Archaic, que es el que está fundamentalmente abocado a lo que es el estudio de los pueblos originarios y la medicina tradicional. Este programa surge a partir de justamente el encuentro con representantes de una asociación que ya desaparecida, Ametra Ucayali, que era una asociación Shipibo, que tenía fondos del gobierno sueco para hacer medicina de atención primaria de la salud, conjuntamente con médicos tradicionales, curanderos y médicos oficiales. Nosotros entramos en contacto con Ametra Ucayali y a partir de allí empezamos un trabajo de cooperación, investigación, encuentros con distintos chamanes que estaban trabajando en aquel momento para Ametra, como el caso de don Antonio Muñoz, de doña Esencia. También tuvimos contacto con otros chamanes Shuar, caso de don Julio, y actualmente estamos trabajando con chamanes chorotes y guaraníes. Este programa, Archai, viene enlazado también con esto que yo le hacía referencia anteriormente, que es el tema de los estados no ordinarios de conciencia, que es el programa Aleph, donde justamente nos dedicamos a investigar lo que tiene que ver con el paradigma emergente, los mitos antiguos y contemporáneos, fenómenos culturales de fin de siglo, y que recientemente tiene una síntesis, si se quiere,
en este libro que ha sido publicado hace escasamente un mes, mes y medio, por el licenciado Diego Viegas, que es una compilación sobre todo aquellos trabajos de antropología de la conciencia o antropología transpersonal, y que es este primer volumen justamente que ha publicado Diego. Y todo esto de alguna manera también se enlaza con el programa Via Yala, que no podemos estar hablando de medicina tradicional indoamericana si no tenemos en cuenta todo lo que tiene que ver con las costumbres, el respeto de las tradiciones de los pueblos indios de nuestra América Latina, que a su vez también está entrelazado con todo lo que tiene que ver con la defensa del ecosistema, la biodiversidad y la ecología. Básicamente esto es quienes somos, y ahora sí vamos de lleno a lo que es el trabajo. Nosotros a lo largo de estos 20 años tuvimos la suerte de poder realizar, participar, trabajar con el ayahuasca fundamentalmente a partir de esto que le conté, y ese trabajo de investigación se vio reflejado en parte en este volumen del año 2012, que es Ayahuasca Medicina del Alma, que escribí junto al doctor Diego Viegas, y en este trabajo que es el potencial terapéutico de la ayahuasca. Nosotros venimos de Argentina. Argentina es un país muy particular, de hecho en toda Latinoamérica somos considerados los argentinos también personas muy especiales, aunque nosotros venimos de Rosario y la imagen de los argentinos está más dada por los porteños, nosotros, o sea, los de Buenos Aires. Nosotros todavía guardamos algunas cosas del interior. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que de alguna forma en nuestro país, si de pronto hablar de un tema como ayahuasca se hace difícil en los ámbitos académicos, en los ámbitos urbanos, mucho más en nuestro país, donde directamente ahora, y es la parte que voy a comentar al final, pero recién empieza a conocerse la ayahuasca, pero en aquellos comienzos, 1996, 1997, se sabía muy poco sobre lo que era la ayahuasca, muy poco sobre lo que eran los estados ampliados de conciencia, los estados no ordinarios de conciencia, y lo que nosotros creemos que es fundamental, la importancia que tienen este tipo de estados para lo que es la construcción de una psicoterapia, que no forman parte de algo patológico, sino que es algo que puede ser utilizado y que puede llegar a lugares muy profundos de nuestra mente y facilitar y acelerar, si se quiere, algún proceso de curación en lo que tiene que ver con la salud mental. Pero para poder hablar de estos temas había que de alguna forma establecer una estrategia de poder ir metiéndonos de lleno en lo que es el ámbito académico, el ámbito científico y el ámbito universitario. Con respecto a todos estos temas, como les decía, hay mucha ignorancia, y uno de los lemas que tenemos, o lo que creemos de alguna forma, es que la ignorancia se combate con información, y para poder dar esa información también es necesario encontrar las vías de poder canalizar esa información. Fue así que tanto el libro como el trabajo lo pudimos presentar en lo que fue el trabajo en el 27 Congreso Argentino de Psiquiatría, organizado por la Asociación de Psiquiatras Argentinos, es la asociación madre que nuclea a todos los psiquiatras de Argentina. Y en el año 2012 y en el año 2013 nos insertamos con estos temas que obviamente para lo que es la comunidad académica y científica, particularmente en nuestro país, es muy difícil. Esa fue parte de una de las estrategias para empezar a dar a conocer estos temas. Este trabajo básicamente, y usando un poco y encontrando algunas herramientas que pueden ser más o menos valorables, hicimos este trabajo porque también había en Argentina un trabajo del CONICET. El CONICET es el Centro Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas de Argentina, y la única mención que había al tema de ayahuasca era incorporada a la ayahuasca como fuente de DMT y a avalar con esos estudios que la DMT era el origen de la psicosis. La DMT producía, o el aumento de DMT en el cerebro humano, producía todas las alucinaciones. Entonces, este estudio del CONICET hablaba de que habían encontrado una bebida con la cual podían
recrear una psicosis, es decir, usarlo como agente psicomimético, y ese era lo único que se hablaba de la ayahuasca y la única importancia que tenía, es decir, ubicarlo dentro del ámbito patológico y ubicarlo como los primeros trabajos de la década del 60, donde se hablaba de psicodélico, de psicolítico y de psicomimético. Es de allí que los objetivos de este trabajo que hicimos fue justamente demostrar el posible potencial terapéutico de la ayahuasca utilizada como psicolítico y psicodélico y determinar que bajo ningún punto de vista puede ser considerada como un agente psicomimético. Para ellos utilizamos una metodología basada en métodos etnográficos y socioantropológicos, recolección de antecedentes y material teórico, observaciones participantes, entrevista, fichaje estadístico, grabaciones y documentaciones fílmicas, viajes a los sitios elegidos para este abordaje, y para tratar de alguna manera de cuantificar todo esto, usamos la Hallucination Rating Scale del doctor Rick Strassman, que lo utilizó para hacer el trabajo con dimetiltriptamina, y nosotros utilizamos esta escala más una escala propia donde se recoge más todo lo que tiene que ver con el relato de las experiencias de las personas que han asistido. En este tiempo, nosotros, en estos 16 años, cuando escribimos el libro y que resume todo esto, nosotros facilitamos e hicimos y participamos también con más de 5.000 personas que atravesaron la experiencia de ayahuasca. De esas 3.500 en la época que hicimos el estudio, conseguimos que justamente 100 personas llenaran el formulario. Nosotros normalmente para hacer las sesiones de ayahuasca hacíamos una entrevista previa y a posteriori de la sesión, más el seguimiento y demás, después si quiere lo hablamos de todo esto en las preguntas, lo que venía después era aquella persona que quería llenaba el cuestionario. Básicamente esta escala contempla una serie de 6 ítems que tienen que ver con la cognición, la volición, la intensidad, la percepción y el afecto, y la somatoestesia. Con respecto a esto, los porcentajes, no me quiero detener mucho en esto porque es poco el tiempo de ir más a las conclusiones y comentarles algunas cosas. Básicamente lo que todos que hemos hecho experiencia de ayahuasca vemos: náusea, vómitos, aumento de salivación, bostezos, hormigueos, cambio de la temperatura corporal y de la sensación subjetiva del peso del cuerpo. Con respecto al afecto, también hace referencia a que las emociones reflejan el momento particular de cada persona al momento de la ingesta. La percepción, aumento de la agudeza auditiva, mayor discriminación de los sonidos, senestesia audiovisual, auditiva. Los colores se ven más vívidos y brillantes, cambio en la percepción del paso del tiempo, visiones relacionadas con la historia personal. En la cognición, en cuanto a su contenido, abarca una amplia mayoría de temas personales, conduciendo al individuo a un profundo insight. En la volición, y esto es importante ver porque muchas veces el desconocimiento justamente hacía que se pensara que uno perdía totalmente la conciencia o la voluntad dentro de las experiencias. En ningún momento, en base a los protocolos que nosotros hicimos, en ningún momento pierde el control, se tiene seguridad de poder mantenerlo, se recuerda claramente la naturaleza temporal de la experiencia, su voluntad de realizarla y el lugar donde se encuentra. No se pierde la conciencia y se mantiene la capacidad de localizar la atención. Y básicamente los resultados confirman la validez del constructo de los cuestionarios de Strassman. A todo este elemento hay mucho material que tenemos que hay que procesar porque tiene que ver con todo esto. El otro cuestionario que utilizamos, que tiene que ver con toda la parte más cualitativa, es decir, las descripciones de la experiencia. Estamos hablando, nosotros utilizamos 100 de estas escalas porque eran los que estaban en el marco urbano, pero también tenemos más que estos. Y justamente quiero ir a las conclusiones, que es lo que más me interesaba, que favorece la posibilidad de analizar, reelaborar y tramitar conflictos subjetivos, propicia un proceso y un estado cognitivo cuya principal característica es la de actuar por medio de una orientación
reflexiva y dialógica, es la puesta en marcha de un dialogismo mental como principal fenómeno experimentable subjetivamente. Nuestra mente se descubre en sus contenidos profundos y dialoga consigo mismo, ampliando así sus propios límites. Esta autoobservación desde múltiples perspectivas, sumada a la disminución de las resistencias psicológicas, permite tomar distancia de la imagen construida del sí mismo hasta ese momento. Así se movilizan recursos simbólicos de la persona que aumentan la congruencia afectivo-cognitiva y conducen a la disminución o desaparición de síntomas psíquicos y somáticos. Tanto durante la experiencia como a posteriori se facilita la construcción de nuevas y más viables interpretaciones de la historia personal. En los duelos cede la ansiedad y la angustia de lo retenido y aparece una sensación pacificante de trámite concluido, de deuda pagada, de recuperación no dolorosa de lo perdido. Posición filosófica distinta, comprensiva respecto de la vida y la muerte y de la relación del hombre con la naturaleza. Desde el punto de vista de las conclusiones, entonces, utilizando la verdadera acepción de la palabra psicolítico como disolución de la mente, los efectos de la ayahuasca modifican la relación dinámica entre la parte consciente e inconsciente de la personalidad. Pueden producir cambios positivos, profundos y duraderos en la personalidad. Este estado ampliado de conciencia puede ser útil en psicoterapia. Desde el punto de vista psicodélico, expansión de la mente, es facilitadora de experiencias místicas y cumbre cuando se administra en un lugar adecuado y en dosis pertinentes. Si bien algunas personas lo experimentan, no es la principal característica de la sustancia. No hay desestructuración del campo de la conciencia, sino más bien ampliación de la misma, facilitándose la capacidad asociativa de los procesos del pensamiento, ideas, recuerdos y sentimientos. Y finalmente, y que tiene que ver la contestación de alguna manera a este estudio, no es psicomimética, imitadora de la psicosis. ¿Por qué? Porque acá hay un concepto fundamental cuando se habla de este tipo de sustancias, como la ayahuasca, donde tanto las visiones como el dialogismo que aparecen en las experiencias producen sentido. Situación esta que los diferencia claramente de las alucinaciones y de la psicosis. En la psicosis, el sujeto psicótico queda tomado por la alucinación, como objeto de la misma. La alucinación porta una certeza no sujeta a interrogación que coagula al sujeto psicótico, imposibilitando tomar distancia y cayendo sobre él. En cambio, en las experiencias de ayahuasca, las visiones portan una carga simbólica que el sujeto puede descifrar, o también muchas veces hay que ayudar a descifrar, hallando caminos de verdad subjetiva, pero no de certeza psicótica. Y lo más importante, que obviamente venimos hablando hace 5 días, 7 días, y da para hablar mucho más de todo esto, pero lo que consideramos, tomando en cuenta todo lo que involucra la ayahuasca, no solamente lo que estamos hablando en esta mesa, lo que estuvimos hablando en el Congreso, y más aún desde las iglesias, el uso tradicional, el uso urbano, nosotros consideramos, y es algo que me parece que todos los que estamos en este tema debemos ver, es que nos llevan inevitablemente que si uno no rechaza hechos patentes y observables, a una necesaria revisión epistemológica de la ciencia moderna y en especial de la medicina. Los cuadros conceptuales, los modelos experimentales, los paradigmas clásicos se revelan aquí demasiado estrechos para dar cuenta de tal experiencia. El pensamiento aristotélico, que fundamenta la ciencia occidental, proporciona un sistema de coordenadas insuficientes. Yo creo que parte de estas reuniones tienen que ver para tratar de buscar un modelo que de alguna manera pueda aprender, con H en el medio, todo lo que representa la ayahuasca, que obviamente nos quedamos cortos desde el punto de vista de lo que es nuestros parámetros para poder estudiar o investigar.
Con respecto a la cuestión que decíamos preventivas, tiene que ver porque también hemos utilizado no solamente desde el punto de vista de investigación, sino también en lo personal y algunos de mis colegas aquí presentes también, desde el punto de vista clínico, la ayahuasca. Y tenemos unos 6 casos donde en adolescentes entre 16 y 18 años puede resultar, como estamos siguiendo los casos, ¿no?, como preventiva para el hecho de no caer en todo lo que tiene que ver con esto que está muy en boga en la juventud, que tiene que ver justamente las adicciones, ¿no? Particularmente en nuestro país y en nuestra ciudad, estamos en este momento, nuestra ciudad particularmente, una situación bastante complicada con el tema de las adicciones, y creemos que la ayahuasca puede ser una herramienta para poder empezar a ver si no puede actuar como preventivo para una población de jóvenes que está en una crítica situación social, en una crítica situación con respecto al tema de conocer nuevas cosas, no tener líneas de dónde agarrarse o aferrarse, y creemos que quizás puede utilizarse la ayahuasca como preventivo para esto. Y lo otro que quería comentarles antes de terminar, y redondeando esto, es lo que está pasando en nuestro país, que tiene que ver que así como la ciencia o la ortodoxia científica o la cuestión académica no toma el tema de la ayahuasca porque no la considera, porque no sabe, porque hay una ignorancia con respecto a esto, también es cierto que cada vez hay más gente convidando ayahuasca. Así como lo venimos escuchando en todos estos días, en España, en otros lugares. Bueno, aquí cada día hay alguien que hace 2 o 3 experiencias y ya convida ayahuasca, lo cual lo hace en condiciones que no tienen absolutamente nada que ver con una rigurosidad en lo que significa el ritual, la ceremonia, desde cualquier lugar que lo veamos, lo cual justamente genera unos graves problemas que de hecho nos han llegado de gente que hace la experiencia, porque generalmente puede venir un chamán, hace la experiencia, se va y después queda esa gente con todo movilizado y bueno, hay que justamente un poco los trabajos que está haciendo AICER para recoger estos casos también. De ahí también que nuestra estrategia, como les decía anteriormente, para poder introducir el tema dentro de un ámbito que pueda de alguna manera tomar a toda esta cuestión, es meternos en la universidad, y de hecho ya lo hacemos. Estamos dando cursos de posgrado sobre medicina tradicional indígena en la Facultad de Medicina, una materia optativa sobre antropología de la conciencia en la Facultad de Antropología, y todo esto hace que de alguna manera vayamos muy lentamente consiguiendo herramientas que puedan multiplicarse desde el saber académico para poder contener de alguna manera a esto que está pasando, que como se viene hablando, va a ir en aumento, y justamente lo más probable es que haya cada vez más casos o que se vaya perdiendo o diluyendo el sentido que verdaderamente tiene la ayahuasca. Después la seguimos en el debate. Muchas gracias. Gracias, Néstor. A continuación nos hablará Santiago López Pavillar. Santiago es antropólogo cultural y doctor por la Universidad Complutense de Madrid. Nos va a presentar la ponencia llamada La plataforma para la defensa de la ayahuasca, buscando la legitimidad y la legalidad desde la espiritualidad y la farmacología. Por favor, Santiago. Vale, gracias. Para pasar, es aquí. Y para ponerlo en el punto de cero. Vale, gracias. Buenas tardes. Es un gusto para mí estar aquí y poder hablarles de lo que, bueno, dice ya el título, la plataforma para la defensa de la ayahuasca. La plataforma, hasta donde yo sé, es una asociación única en el mundo occidental, no tanto por los fines por los que fue creada, como por las particularidades de su forma de trabajar. Voy a leer este texto porque mi intención es tratar de dar bastante información concreta y, bueno, el tiempo es limitado.
¿Qué es la plataforma? La plataforma es una asociación que se inscribe legalmente en el año 2011 y que tiene como objetivo principal la defensa del buen uso de la ayahuasca en España. Antes de proseguir, quisiera señalar que soy antropólogo y que estudio las prácticas chamánicas que rodean los usos de ayahuasca en España. Y como justo cuando empiezan a celebrarse las primeras reuniones de esta plataforma, yo estaba haciendo trabajo de campo, me invitan a participar y ya por la propia dinámica de las reuniones y demás, pues al final acabé integrándome en la estructura de esta asociación y actualmente soy su secretario y mis funciones consisten pues las propias de un secretario. Convocar reuniones, establecer órdenes del día y al final pues redactar las actas, ¿no?, con lo que se ha dicho. Bien, las primeras ceremonias de ayahuasca que se celebran en España tienen lugar al sureste de España, en Almería, en un lugar llamado Bavia, como es donde aparece representada en la fotografía superior, en el año 1988, que es el lugar que empleaba el psiquiatra chileno Claudio Naranjo para organizar sus cursos. En estas ceremonias participa un brasileño llamado Dacio Mingrone, que desde entonces empieza a visitar España y es una de las primeras personas que empieza a organizar ceremonias de manera regular en Europa, en un lugar llamado Alcoete, Guadalajara, que es la fotografía inferior. Posteriormente van apareciendo las iglesias ayahuasqueras, en particular dos, Iceflu, antes llamado Ceflurise, y la Unidad Vegetal, la UDB. También trabajan en España vegetalistas peruanos y españoles formados como vegetalistas en Perú, psicoterapeutas como psiquiatras y psicólogos que emplean la ayahuasca ceremonialmente, y nativos Shuar y Shipibo principalmente, que hacen sus trabajos en España con cierta frecuencia. Tras 30 años de la llegada por primera vez de la ayahuasca a España, puede decirse que a día de hoy podemos encontrar ceremonias de ayahuasca prácticamente en cualquier rincón de España. El origen de la plataforma puede situarse en una noticia que se emite en un telediario de la televisión pública española en horario de máxima audiencia el 5 de enero de 2009, en la que se hablaba de la detención de una persona llamada Alberto Varela poco antes de dar inicio a una ceremonia de ayahuasca. Lo que nos alarmó no fue tanto que la entrada de la policía al inicio de una ceremonia y que hubiera varias detenciones, como lo que se afirmaba de la ayahuasca en la noticia del informativo, ¿no?, del noticiario. Y se decía que la ayahuasca era una planta altamente alucinógena y que podía provocar la muerte, y que su venta estaba prohibida en España por sus terribles efectos secundarios, entre otras cosas. Estas son fotografías, son frames de la noticia aquella que se emitió el 5 de enero de 2009. Una semana después de emitirse esta noticia por la televisión, se produce una primera reunión de un grupo de personas que dirigían ceremonias. No todas se conocían entre sí. Y lo que sí que tenían en común todas estas personas es que estaban de acuerdo en que había que dar algún tipo de respuesta para defender el buen nombre de la ayahuasca. Y en estas reuniones se habla ya de organizar una plataforma y se convocan nuevas reuniones para ir sumando más personas a esta iniciativa. Estas son fotografías de la tercera reunión que tiene lugar el 27 de febrero de 2009, en la que se empieza ya a redactar lo que empezó llamándose Código Deontológico. Y en esta reunión se pensaba, curiosamente, que la redacción de ese código deontológico iba a estar listo para la siguiente reunión. En fin, que iba a ser una cuestión fácil y rápida de hacer. En estas fotografías podemos ver a personas pertenecientes a muy distintas líneas de trabajo con la ayahuasca. Hay un Uguisin Shuar, hay dos miembros del Santo Daime, hay un mestre de la UDB que fue a las reuniones a título individual, no en representación de la UDB, sino a título propio. Nos podemos encontrar psiquiatras,
y también algún vegetalista español que formado en el área de Pucallpa. Lo cierto es que se tardó bastante en redactar el texto final del código ético, llevó finalmente 9 meses de trabajo y 6 reuniones, como estas que están viendo, y finalmente este texto se aprueba en noviembre de 2009. He repartido una copia de este código ético por las sillas y hay más copias si hiciera falta. Tras aprobarse el código ético, se empieza a trabajar en la constitución de la plataforma como asociación. Y también hicieron falta 9 meses de mucho trabajo y de muchas reuniones y de muchas horas hablando de cómo redactar los estatutos. Es decir, empezaron a surgir problemas que nadie había pensado antes, ¿no? Eran problemas, eran cuestiones que estaban implícitas en el campo ayahuasquero, pero que nunca la gente se había nunca se había sentado a hablar de ellas. Por dar un detalle, por ejemplo, ¿qué se consideraba como ayahuasca? ¿No? Entonces, bueno, curiosamente surgieron ideas dispares acerca de lo que era la ayahuasca y la disparidad era tal que al final se presentaron unos estatutos sin dar una definición de lo que era ayahuasca. ¿No? Es decir, inicialmente uno puede pensar que la ayahuasca no tiene claro lo que es, pero luego pues no es así cuando uno junta a personas que trabajan desde muy distintas líneas. La asociación está dirigida por una junta directiva compuesta por 12 personas que nos llamamos los coordinadores. En la actualidad contamos con alrededor de 50 socios y socias que pagan una cuota mensual de 5 euros y los coordinadores nos reunimos de forma periódica, como puede verse en la fotografía de arriba. Pues nos reunimos para intercambiar información sobre las cosas que suceden en el mundo de la ayahuasca, tanto en España como en el mundo. En ocasiones, cuando viene alguna persona conocedora de estos asuntos por España, pues aprovechamos para invitarla a nuestras reuniones y, por ejemplo, en la foto de abajo podemos ver una reunión que tuvimos con Jonathan Ott. La primera de las particularidades de la plataforma es que está coordinada por un conjunto de personas que en su mayor parte son personas que dirigen ceremonias de ayahuasca y que pertenecen a muy distintas líneas de trabajo, como he señalado antes. Con lo cual, la plataforma acaba constituyéndose una especie de espacio de alianza. La segunda particularidad de la plataforma es que al mismo tiempo que trabajábamos en la redacción del código ético, que como digo llevó 9 meses, empezamos a acudir, quienes nos reuníamos, a ceremonias de ayahuasca de distintos grupos. Y en concreto, en una ceremonia del Santo Daime, la intención de esa ceremonia consistió en hacer una presentación de la plataforma al astral, ¿no? al plano espiritual, ¿no? Tratar de hacer una presentación de la plataforma en el astral y ligarla con el astral superior para poder trabajar siempre con una buena intención y siempre de una manera protegida. En la fotografía superior es una fotografía hecha después de una ceremonia en el Santo Daime y la fotografía inferior recoge el momento posterior a una ceremonia con la UDB. La tercera particularidad de la plataforma es que nosotros inicialmente nos reuníamos, como cualquier asociación, con un orden del día, discutíamos las cuestiones, aprovechábamos generalmente para vernos a la hora de la comida o de la cena, comíamos o cenábamos, hablábamos y se acababa la reunión. Pero con el tiempo empezamos a incorporar a las reuniones la celebración de ceremonias de ayahuasca, de tal forma que en ocasiones teníamos la reunión formal y luego teníamos la ceremonia de ayahuasca, o a veces nos reuníamos, tomábamos ayahuasca y empezábamos a hablar de los temas que habíamos llevado, o bien
tenía lugar la ceremonia y después teníamos una larguísima conversación ya hasta la madrugada a veces, ¿no? Como decía, considero que esta forma de trabajar es única en el mundo occidental. Este lunes, por ejemplo, estuve en una ceremonia que reunía a varios taitas y de repente pensé, bueno, esto es como las reuniones de la plataforma que tenemos en España, es decir, salvando las distancias, las reuniones que hay en España son como una reunión de taitas ibéricos en las que nos reunimos pues, para hablar de cosas e intercambiar impresiones y formas de trabajar y técnicas. Yo no dirijo, tengo que dejar claro, yo no dirijo ceremonias. Somos 3 que no dirigimos ceremonias, estamos incorporados a este grupo de coordinadores. Cuando empezamos a tener estas reuniones, como por ejemplo como la que veis ahí en la fotografía, pues nos encontramos con que no conocíamos cuál era el formato ceremonial adecuado para juntarnos. Éramos personas de muy distintas líneas, cada uno trabajaba en su propia, digamos, como se dice en castellano, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, cada uno tiene su propia energía, tiene su propia forma de entender el trabajo con la planta y descubrimos pues, que había que encajar la forma de que fluyera la energía. Entonces, pues al principio teníamos conversaciones en las que tratábamos de establecer un esquema de trabajo. Luego, a base de juntarnos, pues empezamos a descubrir otras formas, ¿no? de llevar esas reuniones. Y debo decir que me parece que llegamos a soluciones muy parecidas, por ejemplo, a las que vi en la reunión de taitas de este lunes. Es decir, ya no hace falta hablar entre nosotros, se deja que fluya la energía, ¿no? Eso sí, procuramos que sea siempre la misma persona la que abre y la que cierra la ceremonia, ¿no? Generalmente la primera hora hasta la segunda toma está llevada por una persona y luego a partir de la segunda toma se abre a la intervención de otras personas. Esto es un poco lo que yo sentí que se hacía este lunes pasado. La cuarta peculiaridad de la plataforma es que lo que hacemos en privado, primero entre nosotros, y lo ponemos a prueba, luego lo hacemos público. Por ejemplo, se decidió que sería bueno que personas que dirigían trabajos en una determinada línea hicieran esos mismos trabajos, pero en los lugares de otras personas que trabajaban en otras líneas distintas, ¿no? Y que los participantes cambiaran de escenario, ¿no? Y entonces aquí en esta fotografía podemos ver el interior de la iglesia del Santo Daime en España, pero que está dispuesta para que tenga lugar una reunión de estilo vegetalista, ¿no? Es decir, la gente sentada en el suelo y luego la ceremonia se celebra a oscuras, no con luz como se suele hacer en el Santo Daime. En lo referente a las actividades puramente públicas llevadas por nosotros, pues inicialmente entre el año 2009 y 2011 hubo una gran avalancha de detenciones. Entonces estuvimos ahí tratando de prestar asesoría jurídica a las personas detenidas. Luego descendieron el número de detenciones, nos fuimos centrando en otras cuestiones, hicimos algunas reuniones en las que reunimos a personas de toda España que dirigían ceremonias. También juntamos no solo a personas que dirigían ceremonias, sino también personas que habían sido detenidas y también abogados. Y todos juntos pues, planteamos pues, cuáles eran las cuestiones realmente importantes que había que abordar en esos momentos. Llevamos adelante informes jurídicos y en el año 2014, como se ve en la fotografía inferior, presentamos un informe jurídico en la primera conferencia mundial de la ayahuasca que tuvo lugar en Ibiza. Este año de 2016, precisamente, ha sido un año que ha supuesto un punto de inflexión por partida doble, porque decidimos, un poco dicho de forma coloquial, salir del armario, ¿no? Y presentarnos públicamente, porque hasta ese momento la identidad de los coordinadores
se había procurado, digamos, sencillamente no publicitarla. En España la ayahuasca no es ilegal, pero efectivamente se producen detenciones, entonces esto obliga a actuar siempre con prudencia. Entonces, siempre nuestra actitud ha sido la de ser prudentes, y este año decidimos presentarnos públicamente pues porque coincidió que en distintas televisiones se emitieron varios programas de televisión en los que siempre se veían usos de ayahuasca en contextos absolutamente inadecuados. Entonces, nos vimos un poco impelidos a dar un paso al frente y tratar de mostrar a la opinión pública modelos alternativos buenos de uso de la ayahuasca, ¿no? Además de esta presentación pública, este mismo año también, este verano, organizamos unas jornadas que titulamos Jornadas de la Plataforma hablando de la ayahuasca. Y durante 4 días combinamos jornadas teóricas, ¿no? Digamos, presentación de comunicaciones como las que estamos teniendo aquí, y por las tardes, por la tarde-noche, teníamos celebraciones de trabajos con la planta. Es decir, aquí, por ejemplo, en la fotografía superior se ve cómo por las mañanas nos reuníamos en un lugar que habíamos alquilado, y ahí pues los distintos miembros de la plataforma presentábamos temas, y por la tarde-noche se hacía una ceremonia. Y así lo hicimos durante 4 días. Y el resultado fue bastante bueno. Pensamos que íbamos a acabar destrozados porque la parte teórica empezaba a las 9, 9:30 de la mañana, y los trabajos al final siempre acababan a las 4 o 5 de la madrugada. Entonces, pues teníamos 3 horas para dormir, 3 horas para un poco tratar de bajar, de aterrizar, y de nuevo a las 9, 10 de la mañana pues empezar con la parte teórica. Y lo cierto es que el último día, el domingo, cuando hicimos una jornada de integración, pues yo personalmente, por ejemplo, no estaba... Bueno, estaba bien, había sobrevivido, ¿no?, a esta experiencia. Ya para terminar, quisiera resaltar algunos puntos que me parecen especialmente relevantes. En primer lugar, destacar las peculiaridades de la plataforma y concretamente la idea de que nuestro discurso no es simple retórica, sino que está sostenido en un uso de la ayahuasca. En segundo lugar, la idea de que para legalizar una práctica que es tan ajena a la forma de entender el mundo que se da en España, ¿no?, como es la de tomar ayahuasca en un contexto ceremonial, en la que ahí se juntan todos los fantasmas, es decir, se puede ver por un lado que somos como una especie de secta que consume una droga. Pues lo primero que debemos hacer para tratar de legalizar este tipo de prácticas es legitimarlas, ¿no?, tratar de legitimarlas como un primer paso. Y la mejor forma de legitimar este tipo de prácticas es generando modelos de buen uso de la ayahuasca. Por eso nos parece muy importante la difusión de nuestro código ético. A día de hoy, nuestra estrategia para tratar de legalizar desde un punto de vista jurídico estas prácticas pasan por buscar argumentos a partir del derecho de los pueblos indígenas a preservar y divulgar sus culturas, a la noción de la ayahuasca como patrimonio material e inmaterial de la humanidad, y del derecho a la libertad religiosa que tenemos reconocida en la Constitución española. Pero bueno, habría que darle una segunda lectura para que se pudieran incorporar este tipo de prácticas. Por último, señalar que de cara al ámbito ayahuasquero español mantenemos lo que podría definirse como un principio de neutralidad. Es decir, nosotros como plataforma no organizamos ceremonias ni tampoco damos información de quién dirige ceremonias en España. Pues para evitar una cuestión, yo creo que salta a la vista, y es que ser acusados de que tenemos intereses partidistas por algo, ¿no? Es decir. Y bien, esto ha sido un rápido resumen de lo que hemos hecho hasta este momento. Gracias. Gracias, Santiago. Vamos a finalizar con Alena Caicedo.
Alena viene de Colombia y es antropóloga, es de hecho doctora en antropología por la EGES de Francia y profesora de la Universidad de los Andes de Colombia. Por favor, Alena. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Lamentablemente no tengo la presentación, ¿cómo se llama? Se dañó la USB. Pero bueno, la idea de esta presentación era básicamente presentar el libro titulado La alteridad radical que cura, publicado el año pasado, 2015, en la Universidad de los Andes. La alteridad radical que cura es, digamos, una síntesis de una investigación, de parte de mi investigación doctoral, una investigación que duró más o menos unos 12 años, alrededor fundamentalmente de una perspectiva antropológica, histórica y más sociológica de la expansión de la medicina tradicional indígena yajecera, del chamanismo yajecero, en Colombia y más allá. ¿Sí? Un poco la intencionalidad era tratar de entender qué era lo que estaba sucediendo en determinado momento de principios de los años 2000, cuando se estaban empezando a dar masivamente las tomas de yagé en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali e incluso en el exterior, ¿cierto? Y cómo, digamos, habían aparecido una suerte de nuevos especialistas que no necesariamente eran indígenas, aunque muchos de ellos lo eran, que venían, digamos, proponiendo una manera diferente a la tradicional de hacer estas tomas de yagé, básicamente dirigidas a un público urbano, a un público de clase media, ¿cierto? Y digamos, con una intencionalidad distinta a la que se hacía en los contextos tradicionales, que tampoco eran exclusivamente indígenas, sino que también, digamos, en el mundo rural, lo indígena y lo no indígena, o como lo llamamos nosotros en Colombia, lo mestizo, están fuertemente imbricados, ¿no? Creo que es un caso similar en Perú y en Ecuador. Una de las primeras cosas, o antes de empezar, digamos, a contarles un poco cómo es la estructura del libro, hay que tener en cuenta, digamos, que en el caso colombiano, la visibilización del yagé por fuera de sus territorios tradicionales ha sido básicamente terapéutico, es decir, es muy distinto, digamos, al contexto brasileño, donde lo ritual religioso es el imperativo. Allá no, allá es todo lo contrario. Y creo que una cosa tiene mucho que ver con el hecho de que dentro del imaginario nacional en Colombia, el yagé es indisociable, absolutamente indisociable de la matriz indígena. Es decir, no podemos en Colombia pensar yagé sin indígenas, ¿sí? Y esto, digamos, crea una suerte de condición, ¿sí?, para que lo que haya sucedido, digamos, tenga esa doble connotación de no solamente la expansión de una práctica terapéutica, sino también de cómo esa práctica terapéutica no ha logrado, no se ha escindido todavía del referente indígena que lo atraviesa, ¿no?, y que lo ha atravesado históricamente. Característica de este proceso, digamos, de expansión en el caso colombiano, tenía que ver con dos cosas. Por un lado, el progresivo y rápido proceso de urbanización que estaba teniendo el yagé desde principios de los años 90, y segundo, un proceso de, llamé yo, elitización, que es un poco el cambio de clase social, ¿no? Es decir, de ser una tradición básicamente popular de los sectores indígenas y mestizos rurales de ciertas zonas del país, pasábamos a una práctica que estaba circulando básicamente en la clase media e incluso en la clase alta, es decir, hubo un proceso de elitización que transformó muchas cosas. Entonces, la práctica de estos nuevos taitas fundamentalmente estaba dirigido hacia un público que tenía, digamos, expectativas alrededor del bienestar personal, que no tenía mucho que ver, digamos, con las prácticas habituales de los curacas yajeceros, que estaban un poco más dirigidos hacia la curación de enfermedades físicas y, bueno, espirituales, más que espirituales, mágicas, dirían ellos, como que tiene que ver con el otro lado del mundo, en su cosmovisión, sino que era, digamos, el objetivo, digamos, de estas nuevas prácticas está dirigido más a un reconocimiento del bienestar espiritual de las personas que están involucradas en este tipo de prácticas. Ya con esa consideración, entonces, pues esta investigación fundamentalmente se basó, como les decía, en tratar de hacer un recorrido histórico un poco a la inversa, ¿cierto?
ya una vez establecidos, digamos, estos nuevos lugares donde se estaban empezando a hacer estas ceremonias, cuál había sido el camino recorrido por el yagé para llegar allí y cómo eso me llevaba de alguna manera a la región tradicional del chamanismo yajecero, que es el Putumayo Caquetá, en Colombia, en el suroccidente colombiano y básicamente en el piedemonte amazónico. Uno tiene que hacer, digamos, un recorrido de larga duración, justamente porque, digamos, estas transformaciones relativamente recientes de lo que ha sucedido con el consumo ritual de yagé han tenido todo un proceso histórico, ¿no? No es algo que llega como caído del cielo y que de repente las cosas cambian y ya hay mercantilización y ya hay otras formas y otras prácticas y otros rituales y otras maneras de sensibilización, sino que ha sido todo un proceso que ha implicado de alguna manera una ampliación del campo del uso del yagé, donde de todas maneras los especialistas tradicionales, los taitas, han estado involucrados de una u otra forma en esa expansión, ¿sí? No ha sido algo que ha venido de afuera exclusivamente, sino que también se ha provocado desde el interior del mismo campo yajecero. La investigación, o bueno, el libro más bien, yo lo dividiría en 4 partes. Una primera parte tiene una consideración histórica y etnohistórica, porque digamos que el proceso de circulación del yagé, de estas redes de conocimiento yajecero, van incluso antes de la época hispánica, es decir, son anteriores a la conquista española, y hacen, digamos, que haya un flujo muy fuerte de intercambios de saberes chamánicos, no solamente en la región selvática, no solamente en las tierras bajas, sino entre las tierras bajas y las tierras altas andinas, ¿no? Una circulación de poder chamánico que concentra evidentemente el mayor poder chamánico en la selva, pero que se había distribuido desde temprano en la historia, pues, en otras regiones, ¿no? Y en otras partes del continente. Esa, digamos, introducción histórica tiene como intencionalidad también mostrar un poco cuál ha sido la lógica histórica de expansión del chamanismo yajecero, que, como digo, no es exclusivo de esta época, ¿sí? Ha sido una cuestión que realmente se puede rastrear desde muchos puntos de vista y con mucha profundidad en términos del tiempo, ¿no? De allí paso a identificar, o el trabajo de fondo está alrededor del seguimiento de 4 de estos nuevos chamanes, o 4 de estos nuevos taitas yajeceros. Hay algunos indígenas, hay otros que son mestizos, pero básicamente el trabajo se centra en 4 casos, en sus historias iniciáticas, ¿cierto? Cómo se convirtieron en lo que son hoy, cómo fue ese procedimiento, cuál fue ese proceso, un poco ver cómo la tendencia de la formación, que originalmente entre las tradiciones desde toda la vida se había empezado a simplificar y a estandarizar, ¿cierto? E incluso a pasar por nuevas formas de legitimidad distintas, y que habían hecho de alguna manera que estos nuevos personajes adquirieran nuevas formas de legitimidad frente al público urbano. Asimismo, es decir, pasando un poco la cuestión de las formas de iniciación, también el libro explora de alguna manera las distintas formas de trabajo que tienen estos nuevos taitas y la conformación progresiva en los últimos 15 años de comunidades de creyentes o de grupos, agrupaciones. Bueno, en realidad en Colombia se llaman malocas, que son como los espacios rituales que se han construido alrededor, digamos, de estos taitas, y que van evidenciando de alguna manera una institucionalización, si se quiere, de las tomas espontáneas de yagé que existían antes alrededor de una sola figura, en muchos casos que son líderes carismáticos, digamos, que tienen una acogida bastante fuerte dentro del público urbano. Bueno, y pasando, digamos, a esta parte que es un poco más etnográfica, el libro considera, digamos, también como el efecto de la ayahuasca y el efecto, digamos, de este poder de expansión del yagé es un poder que también está atravesado por mecanismos, digamos, de legitimidad que crea el Estado-Nación, ¿sí? Que es muy importante, digamos, esa dimensión que generalmente se desconoce o que generalmente no se toma en cuenta, pero realmente la validación del Estado Nacional es importante en términos no solamente de legalidad, evidentemente, ¿cierto?, sino también de legitimidad. Y en el caso de Colombia, hay
digamos, hay una particularidad que tiene que ver con la condición multiculturalista del Estado colombiano, que reconoce la diversidad étnica y que por lo tanto hace que los indígenas, el mundo indígena, ¿sí?, haya sido revalorado, si se quiere, desde el punto de vista, insisto, del Estado. Eso no quiere decir necesariamente que la sociedad, digamos, lo contemple igual, ¿cierto? Pero desde el punto de vista del Estado, el mundo indígena es un mundo revalorado que además, a través de esa revaloración, legitima de alguna manera que exista yagé y que circule el yagé. Obviamente circunscrito a los territorios específicos de los indígenas, que eso también es problemático, pero realmente, digamos, hay una legitimación y una legalización del uso de la planta que es importante tener en cuenta porque es un marco nacional distinto a lo que existe en otras partes. En ese sentido, exploro yo dos líneas de intervención, si se quiere, del Estado, o más bien del campo del yagé en intersección con el Estado. Una tiene que ver con la medicalización, porque como les decía, la expansión del yagé en términos terapéuticos se ha dado sobre la base de una expansión de lo que se ha denominado medicina tradicional indígena. Y básicamente todo lo que es medicina tradicional indígena queda un poco asociado a lo que es el yagé, es decir, vamos creando también una serie de metonimias en el sentido común, en que yagé es medicina tradicional indígena y medicina tradicional indígena es chamanismo y chamanismo es lo que hacen los chamanes y chamanes pareciera que fuera cualquier indígena. ¿Sí? Un poco hay una serie de metonimias y de representaciones que son, digamos, difíciles de desglosar, pero que creo que son importantes de tener en cuenta porque hacen parte, digamos, del imaginario de autenticidad sobre el cual está basada esta expansión. Y la segunda tiene que ver con los procesos de, bueno, medicalización en el sentido en que justamente, digamos, estas nuevas prácticas de estos nuevos taitas van adquiriendo un formato medicalizado, ¿sí? Entonces, van cada vez convirtiéndose más en algo parecido a lo que hacen los médicos, con historias clínicas, con la utilización de una jerga también medicalizada, paciente, diagnóstico, no sé, se me van en este momento, pero todas esas palabrejas, digamos, que se utilizan dentro del mundo de la clínica se trasladan, ¿cierto?, un poco hacia el mundo de la medicina tradicional indígena y se va, digamos, formateando de alguna forma desde allí y también se va legitimando desde allí. Y la otra tiene que ver con la patrimonialización como otro efecto, digamos, del Estado, donde se ha intersectado, digamos, con esta expansión del campo yagecero y las iniciativas de diferentes grupos, no solamente indígenas, ojo, sino también de muchos grupos yageceros, que están intentando defender de alguna forma la práctica ritual alrededor de la ayahuasca a través de procesos de política de patrimonialización. Una de las cosas interesantes, digamos, que tengo para decir en ese sentido es que creo que justamente la patrimonialización, lo interesante que tiene es que es el Estado el que reconoce, ¿sí? Nadie más. Es decir, generalmente patrimonio para las comunidades indígenas es una palabra que no tiene sentido y de hecho hacer que tenga sentido es un poco forzarla, ¿cierto? Forzar a que tratan de poner su tradición o su lógica o su cosmología en unas palabras concretas. Pero es fundamentalmente el Estado el que está decidiendo y es el Estado el que está validando y la apuesta, digamos, política por la patrimonialización tiene básicamente esa razón de ser, ¿no? Que sea el Estado el que reconozca esto. Y finalmente, la última parte del libro está dirigida hacia hacer una etnografía de quiénes son las nuevas, pues digamos, esos nuevos públicos de otra clase social distinta a la tradicional, que está funcionando en una lógica muy diferente, que está, digamos, que se expande dentro de la clase media, dentro del ámbito profesional, dentro del ámbito profesional urbano, fundamentalmente, que va y que ha, digamos, construido y ha ido elaborando con el tiempo una serie de representaciones y de lógicas para entender y también para explicar, digamos, en qué consiste el consumo ritual de yagé hoy, al menos en Colombia y en un área, digamos, de Suramérica amplia, ¿sí? Cómo se construye también un modelo terapéutico de lo que implica la cura, ¿sí? Y cómo esto se resignifica alrededor, digamos, de las preocupaciones de estas poblaciones, ¿no? Un promedio de edad de 37, 38 años, la mayoría son blancos, la mayoría son nuevamente de clase alta o de clase media, con unas preocupaciones bastante particulares en términos personales y de sanación de los dolores individuales, ¿no? Básicamente, esa es la estructura del libro. La intencionalidad, digamos, o mi intencionalidad
a la hora de concretar esta investigación tenía que ver con tratar de entender un poco esas dinámicas históricas, ¿cierto? Y cómo esto, digamos, no solamente, esto me refiero a la expansión del yagé, no solamente tiene un componente interesante desde el punto de vista antropológico, sino que también exige, como lo hemos visto aquí en la conferencia, un reto grande en términos de las éticas, ¿cierto?, que están implicadas en diferentes dimensiones, pero inevitablemente también es un reto en términos de entender las políticas y las relaciones de poder que están atravesando justamente ese mismo campo, que creo que es ahí donde se nos difumina un poco la cosa, ¿no? Es decir, reconocer el tipo de relaciones de poder que hay, el tipo de poder que se ejerce también a través de la ayahuasca en términos positivos y negativos, como siempre ha sido desde el punto de vista de lo tradicional, pero hoy en día también. Creo que eso hace falta, ¿no? Como proponer, digamos, lecturas que también den cuenta de esas formas de relación social y esas formas de relaciones de poder que están implícitas también en la expansión de este campo, donde todos estamos convocados de alguna manera, ¿no? Pues nada, es eso. Los invito, no sé si están interesados en el libro, en el stand de Sears hay una versión pequeña de descarga gratuita, que era muy difícil traer de Colombia todos los libros, entonces preferí como traer una versión en ebook, y lo pueden conseguir, está disponible en la mesa ya de la conferencia. Muchas gracias. Elena, y gracias a todos. En realidad os hemos engañado, os hemos dicho que teníais 15 minutos, pero os hemos dado más a todos porque faltaba una persona y vuestros 5 minutos serán un poco más largos. Tenemos, sin embargo, tiempo para preguntas y para respuestas de aquí de la mesa, si alguien tiene. Sí. ¿Le digo? El micro no funciona, el de abajo. De acuerdo, esperamos. Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias por oír a todos. Y voy a preguntar primeramente para Ronald. Usted hace trabajos con a bebida ayahuasca. Tem livro com tus pinturas, assim. E como que em Peru, em Lima ou Pucallpa, que ha vivido um pouco lá, e Quitos, como que estão mirando a você que hace um trabalho dessa magnitude ou desse tipo? Como é entre os pares que trabalham com arte mística também? Como é isto em Peru? É uma pergunta. Para Néstor, o campo da epistemologia científica é uma hegemonia em todo o mundo por la biomedicina e constatação desse campo, como ha dicho. Como trabalhar, como você trabalha com medicina tradicional e medicina ocidental, vou falar em citas, com psiquiatria? Porque um exemplo de caso, se ouve falar muito acá em Brasil de casos que malogram na visão que muitas pessoas têm de ayahuasca. Um caso de acá, de Acre, as pessoas malogram, não te gustam muito, como falei por la mesa por la mañana, que a população desse estado não mira muito bem as pessoas que utilizam de vários usos religiosos ou não de la bebida. Se criminaliza, se sataniza e habla muito que se bebes la ayahuasca
tiene surtos esquizofrênicos, como se fosse um gatilho. Gostaria que hablasse um pouquinho na perspectiva que você tem das duas na medicina, sim, e Aliena, gracias. Aliena, gostaria que hablasse um pouquinho de a IARE em Colômbia, porque os taitas colombianos trabalham de uma maneira sobre um reto. A maioria das pessoas que eu conosco em Colômbia, como você mesmo disse, ha dicho que são pessoas de classe média, sim, e que ha bebido IARE como uso recreativo. Eu conosco um chico de Medellín que usa IARE com frolipondio para uso recreativo. Queria que falasse um pouquinho isso de IARE negro, outras coisas que tem hoje em Colômbia, aqui como cercano da selva, como Letícia, e caminhando para a alta selva. Muitas graças a todos. Sí. Gracias. Sí, no, yo tengo una pregunta para Santiago muy sencilla. ¿No? Sí, es que quería saber, digamos, en estas cuestiones de la plataforma, dos cosas. La primera es las ceremonias que ustedes hacen, ¿de dónde sacan de dónde sacan el ayahuasca? ¿Sí? ¿Dónde lo consiguen? ¿Cuál es el procedimiento? Y la otra tiene que ver con cuáles son como los antecedentes que ustedes han tenido en cuenta alrededor de, digamos, este tipo de manuales de ética. Sí, que ha habido como varias, me interesaría saber cuáles han tenido ustedes en cuenta. Gracias. Muy bien. Yo tengo una pregunta también para ti, Ronald. Has enseñado dos casos, bueno, diversos casos, y había, por ejemplo, estos primeros donde explicaban su transformación, la transformación del arte que hacían unas cuantas personas. Llamaba la atención que había, por ejemplo, una que explicaba que antes de tomar ayahuasca su arte era anatómico, ¿no? Entendiendo por ello pues súper figurativo y súper representativo. Mientras que otro, por ejemplo, y que de allí iba esta iconografía, digamos, más ayahuasquera, y otro que, todo lo contrario, venía de una representatividad más abstracta y nada, digamos, figurativa, pero de ahí luego se transformaba en una iconografía pues, de animales selváticos, de Amazonia, etc. Tú que has observado todos estos, o que has recopilado todos estos casos, podríamos hablar pues, de que hay como, al tomar ayahuasca, el arte tiende hacia una especie de representación ayahuasquera común. Hay un lugar común en el que podríamos hablar que el arte ayahuasquero acaba convergiendo. Hola. Bien, la primera pregunta, bueno, soy curandero ayahuasquero, tengo un centro, una casa de campo a 30 kilómetros de la ciudad de Pucallpa. He aprendido en una primera etapa de la tradición, lo que he visto a mi alrededor, lo que he visto en el pueblo donde nací, que es Pucallpa, cercano ahí, la cultura shipiba. Me he nutrido de maestros de otras partes, ¿no? He empezado a conocer y he desarrollado ese trabajo también a partir del contacto directo con la ayahuasca, que es una planta maestra. Bueno, y desarrollo un trabajo muy sencillo de las dietas con ayahuasca, muy sencillas en el sentido de que hago los rituales con los ícaros que yo he concebido, he escrito, he compuesto poco a poco a lo largo de los años. Y creo que la pregunta iba para cómo me ven las otras personas en Pucallpa. Bueno, me ven como alguien de repente no tan común, porque cuando se habla de un ayahuasquero a veces se espera que la persona sea bien indígena, ¿no? Con bastantes elementos, ¿no? Plumas, recursos, ¿no?
típicos, ¿no? En mi caso, quizás mi forma de ser es minimalista, ¿no? Eso es lo que me ha inspirado la ayahuasca. También les parezco raro porque soy académico, soy curandero de la tierra, del campo, vivo en el campo, fuera de la ciudad, pero he estudiado filosofía. Y esto quizás me permite entender, sentir a la ayahuasca de una manera distinta o de una manera filosófica. Yo aprendo siempre, en toda sesión, aprendo de las personas que vienen a visitarme, a dietar conmigo, aprendo de las propuestas académicas que he escuchado en esta conferencia. Todo es útil, todo me enseña algo. Y bueno, tengo muchas otras cosas más preparando para publicarlas. Y bueno, eso es, ¿no? No soy artista, quizá lo único de arte que tengo son mis cantos, mis ícaros, ¿no? Toco el bombo con los cantos, escribo, ¿no? Un poco de novelas, cuentos. Bueno, eso, me conocen en Perú, me conocen mucha gente y bueno, ahí estoy, trabajando. Bueno, y la segunda pregunta. Perdona que te corte. Como pensábamos que la próxima sesión empezaba a 1:30, pero empieza a 1:15, os ruego que tenemos 10 minutos, 9 minutos, de hecho, que contestéis en 2 minutos cada uno y así los compañeros pueden empezar a tiempo. ¿De acuerdo? Bien, gracias. Brevemente, me preguntó sobre la estética de la ayahuasca. Me lo olvidé en realidad. El punto era... Te preguntaba si crees que se puede afirmar que hay un lugar común hacia donde... Listo. Bueno, lo que he recogido, la búsqueda, la recolección de información de arte con ayahuasca que me ha llevado 10 años, he visto que hay una diversidad. A veces se piensa que el arte con ayahuasca solamente es testimonio de las visiones, ¿no? Todo es visionario, no es así. El arte con ayahuasca también implica un arte no visionario. Hay pintores que hacen sus obras que no son visiones, no son visionarias, son inspiración propia de su propuesta muy particular. Así que es muy variado, hay de todo, ¿no? La ayahuasca inspira mucho, pero también la propia persona, a partir de ese beneficio, puede proponer mucho, ¿no? Justo era Cristian Bendayán, las pinturas irreverentes, irónicas, no son visionarias, son todo lo contrario. Igual es resultado de su experiencia con ayahuasca. Sí, básicamente en un principio no fue bien aceptado, digamos. De hecho, la ponencia justamente fue toda una apuesta, dar un trabajo sobre ayahuasca, o que apareciera la palabra ayahuasca en el programa de un congreso internacional de psiquiatría, donde es todo rígido, donde todo tiene que ver con las concepciones salud y enfermedad y lo que tiene que ver con la cuestión farmacológica. La apuesta era que aparezca la palabra ayahuasca y provocar, si se quiere, a ver qué pasaba dentro del ámbito de los otros colegas. La recepción fue buena, no hubo mayores inconvenientes. De hecho, yo estoy vinculado al ámbito académico, no tengo mayores problemas. Mis colegas saben qué es lo que hago. También trabajo en salud pública, sabían a dónde estaba viniendo en estos días, tampoco hay problema. Pero ¿qué sucedió en estos últimos 4 o 5 años? Empieza a pasar un poco, por lo cual creo que se forma la plataforma, que empieza a aparecer gente que empieza a convidar a ayahuasca de cualquier manera, bajo cualquier circunstancia, sin tener en cuenta absolutamente ninguna regla. Por ejemplo, el hecho de lo que hacemos nosotros, o lo que hicimos siempre, una entrevista previa, para ver si no había antecedentes de psicosis, no había antecedentes de epilepsia, no había algún tipo de antecedentes clínicos, no había una medicación, y a esas personas obviamente no darle, porque sabíamos que podía o no, pero no nos íbamos a arriesgar a desencadenar algún cuadro. En estos últimos 4 o 5 años empezaron a aparecer casos que consultaban a otros colegas que venían psicotizados, digamos, por la toma de ayahuasca. Y ahí empezar a generarse un problema. Ante esa situación
y viendo estas circunstancias, como que decidimos de alguna manera replegarnos, incursionar más fuertemente en el ámbito académico y en el ámbito institucional, como para abrir un paraguas, si se quiere, a lo que presumimos que se está viniendo y que se va a seguir viniendo. Después, si querés, ampliamos afuera. En 2 minutos, por favor. Sí. Bien, acerca de la procedencia de la ayahuasca que se emplea en las ceremonias de la plataforma, generalmente tomamos la ayahuasca del anfitrión, ¿no? Y esta ayahuasca, por lo general, suele proceder de Brasil. Porque, bueno, el Santo Daime está radicado aquí y ese es el principal motivo, ¿no? Luego, ¿cuáles son los manuales de ética que se pudieron utilizar para desarrollar el código ético de la plataforma? Partimos inicialmente del código deontológico del Colegio de Psicólogos y pensábamos que el trabajo consistía únicamente en podar ese código y pasar de 3 o 5 páginas que puede tener a 2 páginas, ¿no? Dejarlo de 50 artículos en 20. Pero descubrimos que el código deontológico del Colegio de Psicólogos subyace una filosofía que no casaba con los problemas de índole, digamos, de espiritual que uno debe abordar en las ceremonias de ayahuasca. Y al final se decidió sencillamente dejar de lado ese código deontológico y empezar de cero. Gracias. Igualmente, Elena, 2 minutos. Sí, sí. Bueno, con respecto a la pregunta sobre Colombia, bueno, en este caso, yo creo que hay que tener... ¿Te devuelvo este? Bueno, sí, no, simplemente para señalar 2 cosas. Una, evidentemente sí hay como gente o personas que utilizan yagés revueltos con borrachero, digamos que es la versión más complicada y en la que todo el mundo le tiene miedo y demás. Pero yo creo que no es una cuestión amplia por varias razones. Es decir, no creo que sea algo que sea fácilmente reproducible por varias razones. La primera es que en Colombia todavía la circulación de yagé está amarrada a la producción que hay en la selva, ¿sí? No hay plantaciones, ¿sí? No hay, o por lo menos las personas que tienen plantas sembradas, las tienen todavía como, es decir, no hay una producción permanente, si se quiere, de la liana, y por lo tanto todavía se conserva, digamos, esa dependencia hacia los lugares del Putumayo y a la circulación. Creo que ese es un punto sensible y creo que es importante tenerlo en cuenta. Y la otra tiene que ver justamente con esto que les decía acerca de cómo todavía, digamos, la noción de la medicina tradicional está muy circunscrita en la noción de indianidad y por lo tanto los referentes de autoridad, ¿sí? De los taitas o de los nuevos taitas, que es una forma, digamos, diferente de legitimidad, se mantiene. Entonces hay muy poca gente que tome yagé sin un referente, ¿sí? Sin un especialista. Y por lo tanto, digamos, estas versiones, digamos, un poco más libres son realmente raras, ¿vale? Hola. Bueno, muchas gracias. Finalizamos aquí. Un aplauso para los ponentes.